Algunos dicen que se puede ser cristiano, hijo de Dios, salvo y pecar al mismo tiempo. Y toman algunas veces a Corintios, a la carta de Pablo a los Corintios, para justificar esta errónea enseñanza. Y dicen que los corintios eran carnales, que eran cristianos pecadores, carnales, que habían pleitos entre ellos y había un fornicario, etcétera, que tenía la mujer de su padre y eran salvos, dicen ellos, porque aquí Pablo cuando inicia la carta dice lo siguiente, cuando él introduce la carta dice lo siguiente, cito, capítulo 1 empezando desde el versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y sostener el hermano a la iglesia de Dios. O sea, ahí mismo ellos dicen, mira, aquí le llama iglesia. O sea, si son la iglesia es porque son salvos. Sigue leyendo. A la iglesia de Dios que está en Corintio, santificados. ¿Ves? Mira, aquí ellos dicen, mira, ellos son santificados, o sea, son salvos. Santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ok, fin de la cita. Entonces, ok, ellos dicen que ellos son, que esos carnales en Corintios, porque en Corintios se habla de personas que son carnales y personas que habían división entre ellos. Uno decían soy de Pablo, otros decían soy de Apolos. Ok, habían divisiones entre ellos, había envanecimiento, unos se envanecían contra el otro, yo soy de Pablo, yo soy de Sóstenes, yo soy de Apolos. Había un fornicario que tenía la mujer de su padre. Ok, en fin. Ellos dicen, se puede cometer todos esos pecados y ser salvo al mismo tiempo. Porque aquí Pablo le llama iglesia y le llama santificados. Y que invocan el nombre del Señor Jesús y que Jesús es su Señor. Y dice, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo a ustedes. O sea, son salvos, ¿no? Lo que ellos no entienden es que este es un lenguaje. Pablo se está dirigiendo a una iglesia en general. Esta introducción de la carta, esta carta a los Corintios, es una carta general a la iglesia en general. Mientras que las reprensiones es a esas personas en específico, a los que estaban cometiendo esos pecados, ya sea pecado de fornicación o pecado de envanecimiento o de pleitos, de divisiones, etc. Porque él le está hablando a un grupo de personas en general, dentro de los cuales hay herejes, dentro de los cuales hay pecadores. O sea, hay santos y hay pecadores. Entonces, es en ese sentido que él, por ejemplo, cuando introduce la carta, le llama, por ejemplo, a la iglesia en Corintios. O sea, Corintio era, Corintios me parece que era una ciudad importante, creo, de la antigüedad. Digamos, por así decirlo, para trasladarlo a nuestros tiempos, qué sé yo, toma cualquier ciudad importante, digamos Nueva York en Estados Unidos, o Miami, o Santiago en Chile, o Santo Domingo en República Dominicana, o qué sé yo, París en Francia. Me parece que Corintios era una ciudad importante en aquellos tiempos de la antigüedad. Entonces era como una de esas ciudades en nuestros tiempos modernos. Entonces, como para que tú entiendas, te lo pongo en nuestros tiempos modernos, como si yo fuera el apóstol Pablo y le escribiera una carta a los que están en Chile, en Santiago de Chile. Yo escribo a los santos que están en Santiago de Chile. Ok. Ahí en Santiago de Chile hay un montón de personas que están en la iglesia, que profesan ser cristianos.
Pero ¿qué sucede? No todos son salvos. Hay salvos y hay pecadores. Ok, están mezclados ahí. Están mezclados. Es como, por ejemplo, los 12 apóstoles, que era el grupo incluso más puro, digamos, más selecto, ¿no? E incluso dentro de ellos había uno que estaba en pecado, que era Judas Iscariote. Ok, si eso pasó en el grupo más selecto, el grupo de los 12, ¿cuánto más en una iglesia, digamos, grande, de muchas personas, que Pablo ni siquiera conoce a perfección el corazón de cada uno de ellos, ni nada de eso? O sea, Pablo simplemente lo que está escribiendo en un nivel general, a los santos que están en Corintios, o como en el ejemplo que te estoy diciendo, a los santos que están en Santiago de Chile, por ejemplo. Gracia y paz de Dios, ok, a ustedes. Pero luego, él continúa diciendo, por ejemplo, en el versículo 10, por ejemplo, cito, y estas son ya las reprensiones, ok, a los que están pecando con un cierto pecado. Cuando dice, por ejemplo, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Versículo 11, porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. O sea, hay entre ustedes contiendas. No es que todos los que están en Corintio estaban en contienda, sino que esa contienda existía entre ellos. No es que todos estaban cometiendo la contienda. Ok. Por ejemplo, el en el capítulo 3, por ejemplo, vemos Pablo decir lo siguiente. Versículo 3 dice, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Ok, aquí dice habiendo entre vosotros. No es que todos los corintios estaban en celos y en contiendas y en disensiones. Él no está diciendo que todos los corintios son carnales. Él lo que está reprendiendo a esos que estaban cometiendo ese pecado en específico de tener celo y contienda y disensiones. Ok, él está reprendiendo a ese grupo. Le está diciendo, ¿no sois carnales? El capítulo 5, leamos. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. No es que todos eran fornicarios, sino que hay entre ustedes fornicación. Es lo que vengo diciendo. O sea, en esa iglesia hay santos, hay pecadores, o en ese conjunto, digamos, de iglesias locales. O sea, Corinto es una ciudad importante donde hay varias iglesias locales. Y supongo que había varias iglesias locales, ¿no? Ya para ese tiempo. Y Pablo le escribe a todas esas iglesias, todos esos santos que están ahí en Corinto. Y él habla en un sentido general. Ok, al principio de la carta, cuando le habla que son santos, ¿no? Y dice que ningún don le falta a ellos. Por ejemplo, el versículo 7 del capítulo 1, que dice, observa que cuán diferente habla en el capítulo 1 versus lo que aparece en el capítulo 3. O sea, se ve que aquí está Pablo hablando de dos audiencias diferentes. Es un lenguaje. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículos 4, empezando desde el 4, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús, que en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en toda lengua y en toda ciencia, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y por ejemplo lo que sucede en capítulo 3, que dice,
De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, en el capítulo 1, él dice que fueron enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Y que nada le falta en ningún don. Mientras que aquí en el capítulo 3 ya está hablando de otra audiencia, porque está hablando de carnales. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que tú tienes que entender. Y es que en el capítulo 3, él está hablándole a esos en específico que están en ese pecado de disensiones, de celos y contiendas, ¿ok? Y por eso el lenguaje el lenguaje aquí cambia, a diferencia del capítulo 1, porque en el capítulo 3 él está reprendiendo a esas personas, a esos pecadores dentro de la iglesia, mientras que en el capítulo 1 es lo que simplemente está hablando en un lenguaje general a la iglesia en esa ciudad, a la iglesia en Santiago de Chile, en este caso a la iglesia en Corintios. Ok, el capítulo 5 habla de un fornicario. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. O sea, entre ustedes hay un fornicario. Y le llama a ese fornicario, le llama perverso. Dice el versículo 13, quitad pues a ese malo de entre vosotros. La Biblia la traducción Reina Valera del 60 dice perverso, quitad a ese perverso. Ok, aquí dice malo, esta versión que tengo. Quitad pues a ese malo de entre vosotros. Es que también, por ejemplo, el mismo contexto lo niega. Niega esa falsa doctrina de que se puede ser salvo y pecador al mismo tiempo, porque fíjate lo que dice en el versículo, por ejemplo, desde el versículo 9 en el capítulo 5 dice, cito, os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería menester salir del mundo. Mas ahora os he escrito que no os envolváis, es a saber, que si alguno llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. O sea, no se puede ser salvo y pecador al mismo tiempo. No se puede ser salvo y fornicario al mismo tiempo, o salvo y avaro al mismo tiempo, o salvo y maldiciente al mismo tiempo. Es imposible, y por eso Pablo le escribe que no se junten con aquel que llamándose hermano fuere o fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, etc. Ok, porque no se puede ser salvo y pecador al mismo tiempo, es imposible. Eso va contra la sana doctrina. Ok, versículo 12, porque ¿qué me va a mí en juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese malo de entre vosotros. Y ahí le está escribiendo que quiten a ese fornicario de entre ustedes. Ok. Y en el versículo 2 dice, y vosotros estáis hinchados, y no más bien tuvisteis duelo para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra, o sea, el fornicario. O sea, ellos estaban envanecidos, o sea, unos decían, yo soy de Pablo, otro de Apolos, ¿no? Estaban envanecidos. O sea, había carnalidad. Y tenían a ese fornicario entre ellos. Y estaban envanecidos. Y Pablo dice, mira, ustedes tienen a este fornicario entre ustedes. Y ustedes están envanecidos. En vez de tener duelo. Para que fuese quitado ese fornicario entre ustedes. Ustedes están mal. Ustedes están envanecidos. Hay fornicario entre ustedes. A ver, también el capítulo 15 dice,
dice que algunos negaban la resurrección. O sea, ¿cómo tú puedes ser salvo, ser cristiano, seguidor de Cristo y negar la resurrección de entre los muertos? Porque si los muertos no resucitan, pues comamos y bebamos, porque mañana moriremos, como dice Pablo. Entonces, aquí vemos nuevamente que no todos eran salvos. En Corintios, leo el capítulo 15, el versículo... capítulo 15, versículo 12. Dice lo siguiente, cito. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ok. Aquí volvemos a lo mismo. Es un lenguaje que Pablo usa en esta carta. Al principio de esta carta se dirige a la iglesia en general, usando un lenguaje general, y por eso le llama salvos, ¿no? Le llama santos, santificados, etc. Pero aquí, por ejemplo, en el capítulo 15, versículo 12, está hablando de que entre ellos hay personas que no son salvas, que están predicando una herejía de que no hay resurrección de muertos. Ok, ahí vemos que no todos los de Corintios son salvos, así como ese fornicario del capítulo 5 no es salvo, así como esos que tenían divisiones y celos, llamándose de Pablo y otro de Apolos, tampoco eran salvos, que eran carnales. Esto es lo que vemos, personas que estaban dentro de Corinto que eran carnales y personas que eran santos. Eso es lo que sucedía en esa iglesia en Corinto. Ok, también leo... bueno, en segunda de Corintios, en la segunda carta a los Corintios, también vemos lo siguiente al final de esa carta, que dice, capítulo 13, ok, empezando desde el versículo 20 en el capítulo 12. Capítulo 12, versículo 20. Dice lo siguiente: porque temo que cuando llegare no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros. Mira la frasecita de nuevo, entre vosotros. No es que todos eran así, sino que entre ustedes, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, detracciones, murmuraciones. Versículo 21, que cuando volviere me humille Dios entre vosotros y haya que llorar por muchos de los que antes habrán pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y deshonestidad que han cometido. Ok. También es que en el mismo Primera de Corintios también lo dice claro que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿cómo es el fornicario del capítulo 5 vas a decir que es salvo? No estás entendiendo el lenguaje de Pablo. No, porque en el versículo en el capítulo 1 le llamó santos, porque al introducir la carta le llamó iglesia. Pues si son iglesias porque son salvos, porque nadie puede pertenecer a la iglesia si no es salvo. No, es que no estás entendiendo el lenguaje de Pablo. Leo. Capítulo 6, empezando desde el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Ok, esto es en Primera de Corintios. Ok. En Primera de Corintios dice que los fornicarios, los idólatras, los afeminados, los adúlteros, los ladrones, etcétera, no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿cómo dices tú que se puede ser salvo y pecador al mismo tiempo? Carnal y santo al mismo tiempo. No estás entendiendo el lenguaje de Pablo.
Es como en el Antiguo Testamento, que se le llama, por ejemplo, al pueblo de Israel descarriado, en muchas ocasiones que estaba en pecado, en descarrío, se le llama pueblo de Dios. Ah, no, se le llama pueblo de Dios y estaban en pecado, así que se puede ser pueblo de Dios y pecador al mismo tiempo. Pueblo de Dios y pecar al mismo tiempo. Se puede pecar y ser salvo al mismo tiempo. No, no estás entendiendo el lenguaje. Es como Jesucristo que dijo, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ah, no, pero si dice hijos del reino, eso quiere decir que son salvos, son hijos del reino. No van a ser echados en las tinieblas de afuera. Pero sí van a ser echados en las tinieblas de afuera, según el Señor Jesús. Es que tú estás leyendo dentro de la palabra. Dentro de una palabra tú estás leyendo. Ah, no, porque se le llama iglesia y ahí tú empiezas a leer dentro de la palabra iglesia. Iglesia, eso quiere decir que es salvo porque es iglesia. Y no lees el contexto en que fue escrita esa palabra. Quiero leer este pasaje en Mateo, para que te entiendas que es el mismo lenguaje que usa Pablo. El mismo lenguaje que usó Jesucristo aquí en Mateo, parece ser que es el mismo lenguaje que usó Pablo. Aquí en Corintios leo, para que te entiendas este asunto de que por qué se le llama iglesia y por qué en otro lado se les reprende y dice que no son salvos. Cito, capítulo 8, versículo 12. Esto es Jesucristo hablando. Jesucristo dijo lo siguiente, cito, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fin de la cita. Ah, no, pero aquí dice son hijos del reino. O sea, son salvos. ¿Por qué Jesús dice entonces que van a ser echados en las tinieblas de afuera? Porque al pueblo de Israel, al pueblo de Dios de Israel, se les reprende en muchas ocasiones que estaban en descarrío, en pecado. Y Dios le advierte que van a tener un mal final. Dios le hace saber que su ira está sobre ellos. Ah, pero son pueblo de Dios. ¿Por qué si son pueblo de Dios? Bueno, es que es un lenguaje, tú tienes que leerlo dentro del contexto. Aquí, por ejemplo, Jesús se está refiriendo a los que se suponen que deberían de ser hijos de Dios, pero que no están siendo hijos de Dios porque están en pecado. Leo el contexto, empezando desde el versículo 10. Y oyendo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. El contexto es de un centurión que tenía un criado postrado en casa, paralítico. Y vino a Jesús para que le sanara al criado. Y Jesús le dice en el versículo 7, cito, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Versículo 8, y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará. Porque también yo soy hombre bajo de potestad y tengo bajo de mí soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y oyendo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado fe tanta. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes son estos hijos del reino? Bueno, por ejemplo, los fariseos. Se supone que los fariseos deberían de ser hijos del reino, deberían de seguir a Jesús, deberían de obedecer a Dios, tenían la ley de Dios en sus manos. Pero
rechazaron al Mesías y crucificaron al Cristo que les fue enviado. Entonces, esos hijos del reino, ¿dónde van a acabar? En las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ves como aquí la frasecita hijos del reino no significa que son salvos. Así tampoco, cuando Pablo habla de a la iglesia, por ejemplo, o los santificados, cuando habla en Primera de Corintios, no se está refiriendo al fornicario del capítulo 5, tampoco a los que estaban en celos y en contiendas del capítulo 3, los carnales, los niños en Cristo, los que no eran espirituales, ¿ok? Tampoco se está refiriendo a los del final del segunda de Corintios, o sea, a los que estén en contiendas o iras o divisiones o maledicencias, soberbias, murmuraciones o fornicación, etcétera. Ok, o a los del capítulo 15 de Primera de Corintios que decían que no hay resurrección de los muertos. Ok, entonces es a esto que se refiere. Tienes que entender ese lenguaje. Y por ejemplo, el capítulo 15, hablando de esos que niegan la resurrección, de entre los muertos, él dice: no erréis, las malas compañías pervierten las buenas costumbres. Quiero leer esto. Esto dice: no erréis. Versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ok, entonces estos que estaban teniendo esa mala doctrina, esa doctrina errónea de que los muertos no resucitan. Observa cómo Pablo escribe: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nosotros no debemos de juntarnos con tales personas, los que traen herejías, o los fornicarios, o los avaros, o los borrachos. Dice que con los tales ni aun comáis. Ok. Y dice el versículo 34, que es muy importante el versículo 34 para entender esto que digo, que lo que digo es verdad. O sea, que es un lenguaje. Observa lo que dice el versículo 34. Velad debidamente y no pequéis. Según estos que dicen que se puede ser carnal y salvo al mismo tiempo, según estos, no se puede dejar de pecar, según ellos, ¿no? Muchos de ellos dicen, o si no todos ellos, que no se puede dejar de pecar, que es imposible dejar de pecar. Pero aquí dice: velad debidamente y no pequéis. Pero no es esto a lo que quiero llamar la atención. La atención que quiero llamar es a la parte B del versículo 34. Leamos la parte B. Observa lo que dice Pablo en la parte B del 34. Capítulo 15, versículo 34. Porque algunos no conocen a Dios. Entonces, ¿todos los corintios conocían a Dios según este verso? No. Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra hablo. Ok, entonces, dice aquí que algunos no conocen a Dios. Esto pone punto y final a cualquier discusión que tú quieras venir trayendo. No, porque se le llama iglesia en capítulo 1, se le llama santificados, y eran santificados, eran iglesia, eran de Dios, y al mismo tiempo tenían pleitos,
tenían celos, eran fornicarios, eran avaros, predicaban la herejía de que no hay resurrección de entre los muertos, y eran salvos porque se le llama iglesia, se le llama santificados. No, no estás entendiendo el lenguaje de Pablo, no lo estás entendiendo. Aquí dice, no todos conocen a Dios. Aquí dice, porque algunos no conocen a Dios. Ok, no todos en Corintio conocían a Dios. Tú tienes que entender esta carta, el lenguaje con que Pablo habla en esta carta. Cuando está reprendiendo a ciertas personas por ciertos pecados, se sobreentiende que estas personas no son salvas y se le está reprendiendo para que se arrepientan y sean salvas. Como dice capítulo en 2 de Corintios, que dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y que él se alegra el haberle escrito para que él se alegra, Pablo se alegró el entristecerlo, o sea, al escribirle, y que se entristecieron y se arrepintieron, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Ok, entonces cuando vemos a Pablo reprender a tales grupos de personas dentro de la iglesia de Corintio, es para que se arrepientan y se salven. Ok, no es que eran salvos. Ok. Y asimila, si tú estás descarriado y se te está castigando, asimila el castigo de Dios. Es misericordia lo que está Dios haciendo contigo. Como ese padre que azota a su hijo cuando está por mal camino, cuando está con mala conducta y lo azota para enderezarlo. Entonces, si Dios te está castigando, asimila ese castigo y vuélvete a Dios, vuelve a las sendas correctas de Dios y no sigas en tu necedad, ensoberbiéndote contra Dios en tus pecados. Abandona el pecado, sométete a Dios, asimila el castigo. Quiero aclarar algo en cuanto a lo que es este asunto de que algunos en Corintios decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. O sea, yo estoy tratando esto como si fuera pecado, como algo carnal que lleva al infierno. Ok, sin embargo, no descarto que también haya la posibilidad, tal vez, no sé, de que esto en específico de decir yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, no necesariamente sea como algo de muerte, ¿no? Algo que te lleve al infierno, ¿no? Bueno, no sé, o sea, no descarto este asunto de decir yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. O sea, no descarto la interpretación de que esto en específico se refiere no a pecado, sino o sea, no a algo que te lleva al infierno, sino a una especie de falta, de error, pero que no te quita la salvación. No descarto necesariamente esta interpretación, pero probablemente sí se está refiriendo a cosas que lleva al infierno. Y en tal caso, bueno, así fue que lo he estado... esa es la interpretación que he estado por medio en la cual me he fundamentado esta grabación, ¿no? Esa es la interpretación que he sostenido, digamos, en esta grabación. O sea, cuando decían yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, eso es algo carnal, realmente carnal. No eran espirituales, no eran salvos, sino que eran carnales, ¿ok? Bueno, y entonces este tipo de gente también estaba en el mismo grupo
de los demás que están yendo al infierno, del grupo de los fornicarios, de los avaros, etcétera. O sea, esta gente que decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, también estaba en el mismo grupo, del grupo que va para el infierno, o sea, que está en el camino que está para el infierno. O sea, si tú no te arrepientes si esas personas no se arrepienten, no se arrepentían de eso de decir yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, iban a acabar en el infierno junto con los avaros, los fornicarios, etc. Ok, esa, digamos, la interpretación que yo sostuve en esta grabación, pero no descarto, digamos, que eso de decir yo soy de Pablo, de Apolos, no se refiere necesariamente a algo que lleva al infierno. Bueno.